que nos da la fuerza para seguir aún en contra de la adversidad. Hermanos, lleves este cortico enseñanza en su corazón. La victoria se consigue tras el esfuerzo y tras un trabajo constante, aunque haya alguna adversidad. Eso es la victoria, amén. En esta hora, hermanos, yo quisiera que meditáramos en una lectura, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 50. Nosotros sabemos de que la Biblia nos relata que grandes hombres y mujeres tuvieron grandes victorias que Dios les dio, amén. Esos hombres tuvieron que pasar por muchas cosas, por dificultades, por adversidades, pero siempre en todo momento vimos la mano poderosa del Señor, amén. En esta porción nos dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Esta escritura de la palabra es muy conocida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros se la enseñamos mucho a los niños de escuela dominical y siempre le decimos: David, el que venció al gigante Goliat. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto a analizar esa historia en este momento? En algún momento difícil de su vida. Quizás no lo hemos hecho. Solamente lo tomamos como, una lectura que se le enseña a los niños de escuela dominical. Pero hermano, esta lectura, esta enseñanza que nos deja la palabra del Señor, es que David era un joven. David no era un hombre de guerra. David era un joven que solamente se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. David no salía a combatir. David estaba al frente cuidándole esas ovejas a su padre. Pero David componía salmos, David cantaba, David adoraba. Entonces vemos cómo David se preparaba en este tiempo. Resulta que en la escritura, en esta porción, nos habla de que los filisteos habían entablado una guerra contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Era una guerra que se había desatado entre Israel y los filisteos. Y se había levantado un hombre que se llamaba Goliat, el gigante Goliat. Y este hombre creía tanto en su fuerza, creía que él los podía vencer, se creía en sí mismo, que él iba a derrotar a cualquier israelita que se le iba a presentar en su camino. ¿Y qué pasó? Esto provocó de que el pueblo de Israel tuviera temor, tuviera mucho susto. Si nos vemos un poquito más adelante en el versículo 8 nos dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y me serviréis. Entonces mira que este hombre pretendía de que su fuerza los iba a vencer. ¿Y qué provocó? Que el pueblo de Israel se llenó de mucho temor. El pueblo de Israel tenía mucha angustia, porque claro, ellos decían: no, este gigante, ¿quién va a poder derribar este gigante? Porque humanamente, si nos vamos al humano, no hubiéramos podido, humanamente. Y el pueblo se llenó de ese miedo, se llenó de esa angustia, y en el momento no había quien se levantara a pelear con Goliat. Y este hombre cada día los iba atemorizando más, este hombre cada día los enfrentaba más. Hermanos, nosotros en la vida también se levantan gigantes. Nosotros también se nos presentan esos gigantes. Pero muchas veces cuando se levantan esos gigantes en nuestra vida, nosotros nos atemorizamos y dejamos de que el miedo absorba nuestro corazón. Entonces nuestro corazón no se siente confiado, sino que nuestro corazón se siente que ese problema, que esa dificultad, que esa adversidad es más grande que nosotros, es más grande que lo que nosotros hemos creído. Muchas veces nos sentimos así, acobardados,
acorralados, como se sintió el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque muchas veces quizás no sabemos a dónde ir o a quién acudir, porque nos encerramos en sí mismos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos sabían de que tenían un Dios todopoderoso, pero en esta escritura no hubo un hombre que había dicho, no vamos a pelear que el Señor está con nosotros, no, sino que se llenaron de ese miedo. Pero vemos a un hombre, a David, un hombre que se paró firme, un hombre que dijo, no, yo sé en quién he creído. David sabía en quién estaba creyendo, David sabía quién era su Dios. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios, quién es su poder, nosotros sabemos de que nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, ni en lo que nosotros podemos hacer, sino que nosotros sabemos de que Dios es quien pelea las batallas por nosotros. Amén. Y David conocía esto. David sabía que Dios le iba a dar la batalla y le iba a dar la victoria, porque él había puesto su confianza en él. Y vimos de que David se presentó y muchos no creyeron en David porque David simplemente era un joven. ¿En qué momentos de la escritura se había dicho de que David había ido a la guerra con ellos? En ese momento David no había ido a la guerra. No había ido a la guerra, no se había enfrentado. Pero ¿qué hizo? El Señor lo llenó de valor. David se llenó de valentía. Y David dijo, yo no me puedo dejar vencer de este gigante. Yo no puedo permitir que este gigante que se presenta en este momento a atemorizar al pueblo venga a acabarnos, cuando tenemos un Dios grande y todopoderoso. Y vemos entonces que el Señor, ¿qué hizo? Le dio la victoria, porque en el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, su adversidad, su batalla no es suya, le pertenece a Dios. Dios es quien pelea por nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Y Dios nos ha llamado con ese propósito, que nosotros cada día que crezcamos en Él, le creamos más a su palabra. Muchas veces, hermanos, la palabra del Señor es predicada y es anunciada, y muchas veces nosotros pareciera como si no le creyéramos. Hermanos, nosotros hemos creído en un Dios verdadero, y nuestro Dios no es un Dios muerto. Dios está vivo y está ahí para ayudarnos, para socorrernos, aún en la tormenta más difícil que se presenta en nuestra vida. Hermanos, la situación en la que nosotros estamos viviendo en este momento, para nadie es un secreto. Todos conocemos todo lo que estamos viviendo. Yo no sé, hermano, quizás usted en esta noche, con qué dificultad vino hasta este lugar. ¿Qué adversidad tiene quizás con su esposo, con sus hijos? Una lucha interna, una lucha en el trabajo, una lucha económica, una necesidad. Pero Dios sí la conoce. Dios sí la conoce, hermanos, y Dios nos ha dado las armas. Nosotros tenemos las armas espirituales. Nosotros no, mire que David se presentó solamente con 5 piedras y con una piedra mató al gigante. ¿Quién iba a imaginarse que con una piedra iba a derrotar a Goliat? Es que no era la piedra de David, era el poder de Dios, era la misericordia de Dios, la confianza que tenía David en su Dios lo llevó a obtener la victoria. Hermanos, y miramos cuántos triunfos Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Porque Dios a cada uno de nosotros, hermanos, nos ha dado victorias, nos ha dado triunfos. Yo no sé, mi hermano, quizás cuántos años usted lleve caminando con el Señor.
Yo en estos 4 años que llevo caminando con el Señor, yo he visto su mano para conmigo, yo he visto su mano para con mi familia. Hermano, el Señor nunca nos ha dejado solos. El Señor siempre ha permanecido fiel con nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces quizás tú en una situación difícil le clamaste al Señor y el Señor te respondió? El Señor te dio la victoria. Hermano, hay muchos motivos en este momento para agradecerle a Dios, para decirle, Señor, gracias. Quizás esta dificultad que tengo, esta adversidad que tengo, Señor, quizás puede ser muy grande para mí, quizás no hallo, Señor, a dónde ir, pero vengo a ti. Y dile, Señor, yo sé que tú me has dado grandes victorias y esto es una victoria más que voy a obtener para mí, para mi vida. Gloria al Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, vemos cuántas cosas vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas cosas y en todo momento siempre estuvo la mano del Señor. El Señor nunca los desamparó. El Señor a ellos nunca los dejó solos. Siempre estuvo con ellos, aún en el momento más oscuro, en el momento más adverso. Yo quiero de que en este momento vayamos a leer en Jueces capítulo 4, versículo del 6 al 7. En esa porción de la palabra vemos una mujer muy conocida por nosotros, a Débora. Débora era una mujer que le decían la madre de Israel, una mujer profetisa, una mujer muy valiente. Débora fue una mujer muy valiente que se levantó en esos momentos para poder librar a Israel de la opresión de sus enemigos. Y vemos que esta mujer no se atemorizó, porque esta mujer confiaba era en Dios. Esta mujer tenía la confianza puesta en el Dios en quien ella había creído. Débora fue una mujer que se llenó de valor en un tiempo de mucha angustia, en un tiempo en donde Israel venía pasando mucha opresión, era 20 años oprimida por su enemigo. 20 años, hermano, eso es mucho tiempo en el que venía Israel preso. Pero ¿qué hizo? Dios levantó a esta mujer. Vemos que Barak y su ejército no querían ir a la guerra solos, sino que habían dicho a Débora, si que ella iba con ellos, ellos irían a la batalla. Pero que si Débora no iba con ellos, ellos no iban. Porque estos hombres sabían el valor que había en esta mujer. Ellos sabían que ella era una mujer que se levantaba ante cualquier adversidad, que ella no le daba temor, que ella tenía puesta su confianza, era en el Dios en el que ellos habían creído. Por eso dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Sabí, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Hermanos, esa confianza que Débora tenía en Dios es mucha confianza. Débora sabía de que el Señor les iba a dar la victoria, de que ellos iban a venir con una victoria más, porque el Señor estaba con ellos. Así pasa, hermanos, en este tiempo. El Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de ustedes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas, por nuestros pensamientos, quizás por la angustia, por la ansiedad, por el temor. Pero en esta noche es necesario, hermanos, de que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza cada día más en la presencia del Señor. Por eso el Señor aquí en Efesios nos dice así muy claramente: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, nosotros tenemos las armas espirituales. Hermano, tienes una necesidad en este momento económica. Hermano, tú tienes el arma de la oración. Tú tienes el arma del ayuno. Tú tienes una dificultad en tu hogar, hermano. Tú tienes el arma de la oración.
Nosotros debemos de poner por práctica lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dicho en su palabra que tomemos toda la armadura de Dios. Hermano, el Señor no nos dijo que nosotros íbamos a estar en el mundo y viviendo y todo sería color de rosa, no. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este mundo nosotros cada día vamos a tener aflicciones. Nosotros vamos a vivir muchas adversidades, pero mientras usted y yo estemos de la mano del Señor, nosotros no nos va a faltar nada, porque la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar su mano ayudándonos, porque Él es nuestro amparo. Desde el momento, mi hermano, que usted decidió entregar su vida a Jesús, usted no está solo, usted no está sola. Nosotros no estamos en ningún momento solos. En todo el momento de nuestra vida, Dios anda con nosotros. En la palabra del Señor no dice, yo estaré con ustedes hasta unos días. No, en la palabra del Señor nos dice que yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿y eso qué quiere decir todos los días? Quiere decir en tu alegría, en tu escasez, en tu soledad, en tu angustia, en tu aflicción, ahí está Dios. Que sientes un dolor en tu corazón, ahí está Dios. En medio de la enfermedad, allí está Dios. En medio de la escasez, allí está Dios. En medio de ese problema que tú tienes, allí está Dios. Nosotros no debemos de sacar a Dios a un lado, sino de antes más traer cada día su presencia a nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? El oportuno socorro. Hermanos, nosotros tenemos una confianza y es que podemos acercarnos con la plenitud de que sabemos de que Dios está ahí para escucharnos, de que Dios está ahí para ayudarnos, que aunque el mundo no reconozca ni quiera acudir a este Dios que está dispuesto a ayudarlo, hermano, nosotros sí tenemos un Dios que pelea por nosotros. Nosotros tenemos un Dios que nos da victoria. Hermano, en todo este tiempo que ha transcurrido de la pandemia, póngase en analizar algo. El Señor nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha faltado nada. Hermanos, la salud, hermanos, el hecho de que nosotros podamos venir a este lugar es una victoria, es una bendición. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Quizás porque nosotros no alcanzamos la victoria. ¿Será que nuestra confianza sí está puesta completamente en el Señor? ¿O nos falta en esta noche aprender a confiar más en Él? Aprender a confiar y a esperar en su voluntad. Mi hermano, es porque el Señor tiene la respuesta para esa necesidad que tú has traído en esta noche. Pero todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo que Dios haya predestinado para eso que estás pasando. Pero en cada momento, hermano, de tu dificultad, dale gracias a Dios. Dale gracias porque algo el Señor quiere hacer. Algo el Señor nos va a mostrar. Y las victorias de Dios, hermano, las ganamos es de rodillas. Las victorias se ganan son orando. Esos triunfos nosotros los obtendremos orando. Por eso nos dice el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, espera en el Señor. Eso que tú tienes, confía que el Señor lo va a hacer. Pero espera en el tiempo de Dios. Solamente pon tu fe cada día y tu confianza de que Dios lo va a hacer. Porque Dios va a estar contigo en todo momento. En todo momento, y Él no nos va a dejar solos. En Primera de Juan, yo quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Yo quiero que leamos esta porción de la palabra porque dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es la victoria, nuestra fe. Hermano, la fe mueve muchas cosas, y más que todo en este tiempo es donde más nosotros debemos de estar agarrados y aferrados de la mano del Señor. En este tiempo es donde nosotros más debemos de confiar en Dios, que nuestros problemas y que nuestras dificultades y situaciones difíciles nosotros las podamos solucionar en la presencia del Señor.
allí en el rinconcito de su casa, allí donde usted cada día le ora al Señor, allí está el Señor dispuesto para escucharlo, para ayudarlo, para sustentarlo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos atemorizamos como se atemorizó el pueblo de Israel. El pueblo se dejó llenar de temor y no encontraba la solución. Y muchas veces pasa eso y nosotros cometemos errores. Porque por medio de la desesperación que tenemos y por medio de la angustia que nos da y nos sentimos acobardados y acorralados, nosotros ¿qué hacemos? Nos encerramos. Y sabiendo que tenemos ahí a nuestro lado a Dios, ahí que está el Señor para ayudarnos, nosotros no podemos desmayar. Por eso dice el Señor que cada día nos tenemos que fortalecer, es en Él, en el poder de su fuerza. Hermano, que no hay fuerza para seguir clamando por esa situación difícil, pídale al Señor. Señor, es que yo ya no tengo fuerzas. Señor, aumenta mis fuerzas. Señor, ayúdame, ayúdame. Pero confiemos en el Señor. Confiemos de que esa respuesta que tú estás esperando, el Señor la traerá a su debido tiempo. Pero ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Solamente confiar y esperar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama, dice, clama a mí. Y clamar es una súplica, es un ruego que sale de nuestro corazón. Entonces, el Señor que necesita que nosotros, que conocemos de Él, nos levantemos firmes, que seamos esos hombres y esas mujeres valientes. Nuestras familias nos necesitan, nuestros amigos nos necesitan, quizás nuestros vecinos necesitan también de nosotros. ¿Y qué pasa? Que en este momento nosotros sabemos por todas las situaciones que están pasando en el mundo y vemos el mundo como entra en un caos, madres sufriendo, hijos, vemos todo el dolor que está pasando en este mundo. Y hermano, usted y yo tenemos a Dios. Podemos ayudar a aquellos que no tienen un reposo y que nosotros sabemos a dónde ir. Entonces, hermano, esa es la corta enseñanza que el Señor me ha dado. Nosotros cada día debemos es de llenarnos de su presencia. Nosotros cada día debemos de estar dispuestos para que sea el Señor obrando a través de nosotros. Hermano, que esa victoria que Dios te va a dar sea un testimonio para alguien que necesita. Hermano, esas victorias que Dios nos da son testimonios para alguien que su fe ha menguado, que su fe ha decaído. Entonces, hermano, es necesario que en este momento nosotros le digamos, Señor, yo sé que tú obrarás en mi necesidad. En este momento, Señor, yo veo que ese gigante como Goliat está frente mío y la situación es muy difícil, Señor, pero yo sé que tú estás ahí, que tú me vas a dar la victoria como se la diste a David. Porque David derribó a ese gigante. Entonces, hermano, el Señor también te va a dar esa victoria. Esa dificultad que tienes con tu familia, en tu hogar, esa necesidad económica, el Señor te va a ayudar. Pero es necesario, hermanos, que nosotros en oración le busquemos. En oración le digamos lo que nos está pasando, lo que nos aflige, lo que nos duele. Esa adversidad que se quiere sobrepasar en nosotros, pero nosotros le tenemos que decir a esa adversidad que tenemos a un Dios más grande, a un Dios todopoderoso. Ante la adversidad, hermano, nosotros no podemos quedarnos manicruzados, sino que es el momento en donde más debemos de buscar de la presencia del Señor. Es donde más debemos de llenarnos de fuerza, es donde más debemos fortalecernos. Hermano, porque luchas vamos a tener y muchas. Y yo me imagino que muchos de ustedes ya han vivido muchas veces eso, grandes luchas, pero también han visto la mano del Señor. Entonces, hermanos, vemos que el Señor es fiel. El Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué nos resta hacer? Creer en Dios, confiar más en Él, creerle más a su palabra, creer más en sus promesas y esperar que sea la voluntad de Dios. Amén.